hicimos reducción del número de días. Empezaba a aparecer más flora bacteriana, entonces en la actualidad estamos entre 12 días hasta como máximo 21 días para poder hacer las transferencias. El control de los patógenos, somos bastante exhaustivos en ese aspecto. Nosotros como Grupo Biomar tenemos un equipo técnico que le ayuda en ese aspecto a los productores de camarón, y si es posible, si tú quieres que una vez a la semana te estén visitando, una vez a la semana tú los tienes en campo, puedes hacer muestreos patológicos, microbiológicos, para que tú estés al tanto de la salud de tu animal, y si es que tienes algún inconveniente y tienes que cosechar anticipadamente, lo puedas hacer. Y por último, hay que tratar de reducir al mínimo el factor de estrés. Un estrés se puede deber a oxígeno. En la actualidad tenemos temperaturas bajas. A veces amanecemos en temperatura ambiente 19 grados, temperatura del agua 24 grados, es lo que estamos amaneciendo ahora en el Oro. Entonces el tiempo en el que uno vaya a hacer la transferencia también incide bastante. No lo puedes hacer demasiado en la mañana porque es una mañana muy fría. Nuestra larva, como todos ustedes saben, es resistente a mancha blanca, pero tenemos mancha blanca. Entonces, una temperatura bastante fría y un factor de estrés puede hacer que rebrote y tengamos problemas de mortalidades. Algunas personas sí lo han tenido a la hora de transferir en estos últimos meses. Se ha escuchado casos de esto. La designación del área. Tanto nosotros como ustedes también tenemos piscinas de gran hectareaje, a diferencia de Asia. Tenemos piscinas de 20 hectáreas. Hay una camaronera de una piscina de 54 hectáreas, una sola piscina. Entonces el cálculo para hacer qué densidad uno va a sembrar y después el área de la precría, qué área va a tener. Llegamos a un número luego de tantas pruebas. Para nosotros lo mejor es sembrar 1 millón en una hectárea. Esa es la densidad mejor que nosotros hemos visto, donde tenemos un mejor desarrollo de nuestro animal. La preparación de los semilleros, tratamos de hacer recolección de todo lo que sea caracoles, mejillones, rupia, cualquiera de estos que tengas. Hacemos análisis de suelo, en donde tratamos de mantener el pH que esté entre 7,5, 8, y nos preocupamos bastante de lo que es la materia orgánica, que tiene que tener menos de 3% de materia orgánica. Para esto, en caso de que tenga un poco elevada la materia orgánica, hay diferentes tipos de tratamientos que se hacen. El día de ayer uno de los doctores habló de los rastrillos, estos con cadena. Hay otra parte que también nosotros utilizamos, como lo ven ahí al joven, él está caminando. Otros utilizamos unas davias que se le hacen en la parte del cultivo de arroz. Eso también lo utilizamos para la remoción del suelo. Una vez preparada la piscina, ingresamos agua. Al momento de la fertilización, analizamos lo que es la relación carbono-nitrógeno, preferiblemente que esté de 10:1, evaluar la cantidad de sílice que se desea, se hace un análisis de algas en base a la cantidad de diatomeas, cianofitas que uno tenga en su medio, hace las aplicaciones de sílice. Y ahora último que estamos utilizando también son las fuentes de abono orgánico. Lo que sí se recomienda que esa fuente de abono orgánico sea de acuerdo al análisis de materia orgánica. Hay casos que ya pasan de 5, 7 de materia orgánica, entonces las aplicaciones de este tipo de fertilizantes traerían inconvenientes al momento del cultivo. Por ejemplo, este es un conteo de algas del sector. Si se dan cuenta, nosotros tenemos mayor porcentaje de cianobacterias, entonces nosotros sí utilizamos cantidades de silicio que van desde los 15 kilogramos por hectárea hasta 35 kilogramos por hectárea.
aplicaciones al inicio fuertes y después volvemos a hacer conteos de algas para ir reduciendo esta parte. Otra cosa, perdón. Las concentraciones de las que los esteros nos dan a nosotros son bastante altos. No sé si aquí en Honduras se tengan este tipo de concentraciones de células por ml, ¿sí? Entonces esto también ayuda a la parte del desarrollo y crecimiento de la larva al final para cuando uno quiere utilizar alguna tabla de alimentación, porque nosotros sí nos ayudamos bastante de lo que es la productividad primaria. Ahora en el Ecuador, desde el año pasado, se viene dando lo que son los cultivos intensivos con agua de pozo y a baja salinidad, las cuales fluctúan entre 5 y 10 partes. Lo que se recomienda hacer ahí es tratar de mantener, como todos lo saben, la relación 1:3:1. Entonces esa parte sí se está haciendo ahora que desde el laboratorio, cuando lo aclimatan y le bajan la salinidad, hacer una comparación de cuál es la cantidad de iones que tiene esa agua de pozo con cuál es la cantidad de iones que tenemos en nuestra camaronera y en nuestra precría, y tratar de equiparar lo más posible para que cuando llegue la larva hacia la camaronera no sufra un shock y un estrés de esa parte. Una vez establecido todo este tipo de recomendaciones, parámetros, he hecho una buena preparación del suelo, he hecho una buena fertilización, he madurado el agua, sembramos. Una vez en la siembra, la parte muy importante también es cuál es el tamaño de la partícula a utilizar, qué tamaño es el que estoy sembrando. Como les comenté anteriormente, estuvimos sembrando 700 larvas por gramo. Entonces, cuando empezamos a sembrar 700 larvas por gramo, el tamaño, nos vimos obligados a emplear 700 micras, o sea, casi un polvo para una precría de 1 hectárea, pero tuvimos que hacerlo de esa manera porque antes estábamos alimentando con balanceados de 0.8, 1.2 y se veían bastantes sobras en el piso. O sea, ya uno ve que el suelo se está dañando, es porque el animal no está asimilando esta parte. Entonces ahí es muy importante que ustedes, del tamaño que estén sembrando la poslarva, escojan el mejor tamaño de pellet para poderlo alimentar. Los controles que mantenemos, tomamos oxígeno 3 veces al día. Hay otros sectores que toman hasta 5 veces al día. A la final, como son estanques súper pequeños, lo importante es no bajarnos de 3.5 en esto. La temperatura 1 vez al día. El pH principalmente en la tarde, o hay otros que les gusta llevar un poco más de datos. Sí toman en la mañana y en la tarde para ver cuál es la fluctuación del pH y que no pase de 0,5. ¿Sí? El amonio de cada 2 o cada 3 días, dependiendo la cantidad de kilos que uno esté llegando a alimentar, la cantidad de biomasa que uno tenga en la precría. Microbiología, ahora sí somos más exhaustivos en eso. Desde el laboratorio le estamos dando un seguimiento. Nosotros a partir del PL8 empezamos en laboratorio a hacer seguimiento de microbiología cada 3 días, y una vez que llegamos a la parte ya en la precría, de la misma manera cada 3 días hacemos microbiología al agua y microbiología a la larva para ver que se mantenga en 10:2, es lo que tratamos de hacer, y si no, hacer desinfecciones. Alcalinidad en los que son por arriba de 25 partes, solo al inicio y al final. Aquellos que están en cambio en salinidades por abajo de 10, sí se hace alcalinidad 2 veces a la semana, porque esta parte influye bastante para los que tienen baja salinidad. Estos son los parámetros que más o menos tratamos de mantenerlos nosotros. La alcalinidad que pase de 80 miligramos, pH entre 7 y 8, oxígeno disuelto mayores de 4,
diatomeas que tengamos una presencia de 15.000 miligramos, 15.000 células por ml. Lo que les dije de la parte del control de los vibrios, de tener 10 a la 2 para no tener ningún inconveniente. Aireación. En el Ecuador utilizamos diferentes tipos de aireación, no todo es súper tecnificado. Tenemos los airadores diésel de 12 hasta 16 HP, lo que estamos utilizando. Otros utilizamos energía eléctrica, que es lo que se viene a continuación y lo que nos estamos preparando. Los airadores eléctricos van desde 2 HP y 4 HP, que es lo que máximo que utilizamos. Ahí nosotros hacemos cuál es el cálculo, el que se hace que un HP, en la parte en los motores eléctricos, un HP es 500 kilos de capacidad de carga que nos puede ayudar. En base a eso nosotros colocamos. Aquí hay otro modelo que lo utilizamos en las bananeras y fue adaptado hacia la camaronera. Principalmente se hace eso cuando se siembra, para tener el área donde va a caer la larva con mayor cantidad de oxígeno. El siguiente video es los mismos aireadores que antes estaban en el muro, los colocamos en un botecito hacia la mitad de las piscinas, debido a que los hectariajes, como les comenté, o sea, hay piscinas de 2 hectáreas, de 15 hectáreas, y habían problemas de oxígeno que teníamos en la mitad de la piscina. Si bien los aireadores estaban colocados alrededor del muro, pero la parte más baja de oxígeno lo teníamos en la mitad de la piscina. En eso nos vimos obligados a ver cómo llevábamos los aireadores a la mitad de la piscina. O sea, son piscinas de 500 metros de largo, que no iba a llegar la fuerza de la aireación hacia allá. Entonces empezamos a colocar este tipo de motores. En este tipo de motores también, ahora en la actualidad, antes los dejábamos rotar y alguien nos explicó que pierde eficiencia. Simplemente, o sea, ahí lo que no está generando oxígeno, sino lo que sí está haciendo es moviendo el agua. Entonces los pusimos, lo que nosotros no necesitamos era que nos mueva agua, sino lo que se necesitaba era que genere oxígeno. A su vez, quedaron en medio de la piscina, pero quedaron anclados, y hemos visto que sí nos han ayudado a lo que es mejorar la cantidad de oxígeno que se tiene en el estanque. Otros estamos utilizando como un rebombeo, pero adicional a este rebombeo es el Venturi, lo cual por presiones, por ejemplo, este de aquí es de un motor de 4 pulgadas, pasó a 3 pulgadas, y el agua que bota tiene más oxígeno. Lo midimos en el estanque y llegaba a darnos hasta 5 partes sostenibles. Este es de 10 pulgadas, pasamos a 8 pulgadas, y el mismo efecto veíamos en que nos estaba ayudando a nosotros. De ahí pasamos a lo que son las tablas de alimentación. Cuando empezamos, que teníamos una larvita un poco más grande, que nos llevaba de camaronera, en el oro sí se podía llegar a 250, 150 larvas por gramo. A su vez, ahí nosotros no utilizábamos un body weight, sino algo establecido como en las camaroneras, que nosotros empezábamos, como ustedes ven, con 1.5 kilos por cada 100.000 animales. La siguiente semana duplicábamos a 3 kilos y terminábamos con 6 kilos por cada 100.000 animales. Después empezamos a ver que los suelos se nos empezaban a dañar, el agua empezaba también a subir la parte de los amonios, entonces obviamos ya esa parte. Y eso que siempre se recomendó dar multirraciones, e igual como no era asimilado este alimento balanceado, entonces los suelos se empezaban a dañar y el medio a dañar. Posteriormente pasamos y ahora estamos establecidos, arrancamos con un 200% del body weight y terminamos entre 8 a 15% del body weight, ¿sí? En la actualidad estamos llegando entre 0.4, con estas temperaturas, entre 0.4
y 0.7 como máximo a transferir, y entonces lo que se le explica a la gente sí es hacer un muestreo de cada 3 días para poder establecer qué biomasa se está teniendo, cuál es el tamaño del animal que se obtiene en la precría, y no subalimentar ni sobrealimentar. Y con esto hemos visto que los parámetros están más estables, la salud de la larvita también es mejor, pero los controles del animal son cada 3 días. Van fotos de diferentes tipos de transferencia que hacemos. Esta de aquí, en este tipo de tinas, que son de 2 toneladas, se hace con un animal que no pase de 0.1 gramos, porque como es un animal pequeño y aquí no le colocamos más de 20 libras con oxígeno, el oxígeno que tiene que llevar este cubículo es de 6 a 8 partes. Eso es muy importante, y tener la cantidad de oxígeno suficiente para hacer las transferencias. Pescamos con bolsos de malla, le llamamos allá ojo de pollo, que es una malla fina. Aquí hay otro arte de pesca en esta compañía. Como ya se notificaron que el resto de camaroneros estaban haciendo precrías, ellos teniendo un poco más de capital, ellos sí empezaron a construir sus precrías de media hectárea y 1 hectárea. Lo que sí, ellos hicieron una construcción, las compuertas, y lo cosechaban adelante, debido a la fuerza del agua cuando a veces uno lo recibe en la parte posterior. Entonces ellos sacaban tablas acá y venía el agua suave y la cosecha la hacían en la parte de adelante. Y sí mejoraron bastante en la parte de sobrevivencia que se calculaba al momento de la siembra. ¿Cómo lo estimamos? Colocamos le llamamos una cama, que es de malla verde o de malla roja, de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, y ahí colocamos la larva que sale de las precrías, y lo que se quede ahí se lo contabiliza y se establece en base a eso por peso cuál es la sobrevivencia de la transferencia. Este me parece que es un video. Es la manera como cuando le cosecha en la parte de adelante. Aquí utilizan motos, en cambio para la transferencia colocamos motos en balde. Se colocan 5 libras por balde, no se coloca más, debido a que si uno coloca una mayor cantidad se estropea el animal y a su vez tenemos mortalidades. Otra manera de transferir son las famosas tolvas. Con ello se llegó a una distancia, llegamos hasta de 500 metros. ¿Sí? Con esto llegamos hasta una distancia de 500 metros. Esto lo hacíamos también al inicio, pero después tuvimos problemas debido a que las jaivas se nos quedaban en los tubos, y al momento que se quedaban trabados teníamos inconvenientes había que apagar la bomba, apagar el flujo de agua que iba, y entonces este tipo de arte lo dejamos a un lado por el inconveniente que teníamos con las jaivas. Otra manera de transferir cuando una piscina está cerca es con estas rieles que las utilizamos para el banano. Esta es una finca que ellos tienen banano y camarón, y entonces estas las utilizamos cuando está cerca para utilizar menos número de personas. Vamos a pasar. Estuvo el problema cuando se quedaron jaivas trabadas y la distancia era bastante larga. Hasta que uno se dé cuenta, coloca bastante cantidad de juveniles
en la tolva. Ahora, ¿por qué hicimos la parte de las precrías? Aquí están los resultados de las primeras pruebas. Nuestro crecimiento lineal en el Ecuador era de 1.25. Cuando empezamos, nosotros también hacíamos el sistema de, no sé si escucharon lo que era madre, hija, nieta. Teníamos un lineal de 1.52, pero cuando empezamos a hacer transferencia con precría, ya llegamos a 1,67 gramos por semana. Entonces de ahí se decidieron las granjas. La gran mayoría de granjas que nosotros visitamos están haciendo precrías, debido a que con esto pueden hacer un mayor número de ciclos al año. Estos son los datos de producción. Varían bastante también en el Ecuador de lo que es invierno a lo que es verano. El invierno nosotros le llamamos la época calurosa y verano le llamamos la época fría. Por ejemplo, ahora estamos en verano, que son la época fría. Estos datos son de enero de este año, ¿sí? Aquí están las tallas que transferimos de 3, 0.0028, 0.25, hacemos fases. Adicional, ahora hacemos otra metodología también, es precría, madre, hija. Eso también nos hace tener un camarón mucho más grande en menos número de días. Ahí sí hacemos casi a lo asiático, que nosotros en 60 días llegamos a camarón de 28.5, pero transferido un animal entre 5 a 7 gramos, ¿sí? Los lineales mejoraron bastante. Tenemos lineales de 2.29, 1.57. Aquí todavía mantenía una siembra directa, se seguía manteniendo en 1.2, no da más nuestro sistema. Ese es otro campamento. Igual los lineales son muy buenos. Todo lo que es transferencia por arriba ya de 1.5 gramos semanal. Este es el último reporte justamente de esta semana. En este frío nosotros sí se baja la parte de los lineales, pero igual todavía seguimos teniendo 1.77, 1.62, 1.61, 1.82 gramos semanales. Hay una finca, este es el resultado de una finca de 500 hectáreas, la cual maneja circulación. Esto sí es algo excepcional y siempre me gusta visitar y que la gente también me acompañe, a los productores, porque como ustedes observan, bueno, ellos pasaron un animal de 1.9 gramos, ¿sí? Les vino una línea mejorada de maduración, llegaron a un promedio de 20.41 en 80 días de cultivo, y lo que todos queremos con un UFC súper bajo de 0.88. El promedio de la granja, ellos transfieren 0.45, un promedio de 18 gramos en 80 días y con una conversión de 1.25. Otra finca en la provincia mismo del Oro, un animal transferido de 0.2 gramos, con estas densidades, los promedios de 17 gramos en 80 días, pero sí salió un poco el factor de conversión más elevado. Estos son los precios actuales del Ecuador. No sé cómo estarán acá, pero por ejemplo para nosotros ya no es negocio en estas tallas. Ya ni siquiera aparecen unas plantas, nos quieren comprar. Esto es más para la zona del Guayas y para la zona del Oro, de donde vengo yo. Manabí, que es la zona norte, Manabí y Esmeraldas, que es la zona norte del Ecuador, ellos en cambio tienen un nicho que sí les permite tener en estas tallas, tienen por lo menos un 30 o un 40% más del precio que a nosotros nos están ofertando. El resumen de todo lo que hemos hecho nosotros, directo, nuestro crecimiento lineal estaría entre 1.25 a 1.35. Cuando pasamos un animal de 0.2 gramos, nuestro lineal se mejora de 1.48 hasta 1.58. En 0.45 gramos, de 1.58 a 1.68, y lo mejor es pasar entre 1 y mayor de 1, que uno puede llegar entre 1.70, ahora en la época de temperaturas bajas, hasta 2 gramos en la época de temperaturas mucho más altas. Entonces uno decide en base a las condiciones que tiene, y el empresario en base al capital que tiene, qué es lo que le conviene, hacia dónde le apunta,
de acuerdo a su región, cuál es el precio que mejor le están pagando, y hace sus números y la estrategia. Muchas gracias.